Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena. Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia. Muy buenas noches, gracias por ser fieles a nuestro programa Es imposible ser paraguayo del Club de Ideas y no tener una opinión sobre los temas que están en la actualidad siendo tendencia en las redes sociales, siendo tendencia en la prensa, y hoy estamos, tal como hemos prometido en la semana pasada, con mi compañero de camino, Eduardo Nakayama, para hablar sobre la recesión en la economía. Pero antes, Eduardo me sugirió que pasemos un informativo, un comunicado, Eduardo. Sí, muy buenas noches, Víctor. Muy buenas noches a toda la audiencia de TV 5 Días. Muchas gracias por acompañarnos cada martes en esta propuesta que hemos dado en llamar Es imposible ser paraguayo y no tener una postura sobre la actual recesión económica, que va a ser el tema que vamos a tocar el día de hoy, ¿verdad? Quiero aprovechar un ratito antes para enviar un saludo a unos televidentes que siempre nos siguen, Víctor Raúl. ¿En serio? Contanos. Que son el señor John Miller y su esposa Vilda de Miller. Él, veterano de la guerra de Corea, americano, casado con una paraguaya, viven en Asunción hace unos 20 años. Los saludamos entonces y agradecemos su fidelidad. Natural de Filadelfia, Pensilvania. Contarle que, bueno, le cuento entonces que estuve ahí hace exactamente un añito y poquito, el 14 de mayo del 2018. Hermosa ciudad Filadelfia. No llegué todavía a un año, todavía no es mayo. No, todavía. No, hay menos de un año. Sí. Linda ciudad. Morala, Filadelfia. La primera capital de los Estados Unidos. Sí. Estuve en la universidad, en la UPenn. Mi hijo... Penn University. Penn University. Estuve en Wharton y uno de mis hijos que hizo una maestría en ciudades, en ingeniería de ciudades, se recibió. Y me fui a Tuchala Estadio, una ciudad muy ordenada. Sí, hermosa ciudad. Una hermosa ciudad, muy tranquila. Estuve en el Museo de las Ciencias y de la Innovación, creo que se llama Benjamin Franklin. Y es posible, tiene mucha alusión a los pasó padres, allí? a los próceres. ¿Por qué? Y ahí se dio la declaración de independencia de los Estados Unidos. Allí nace, ¿no? Claro. Allí nace. Fíjate qué ignorante que soy. Allí firma la declaración de independencia en las 13 colonias. Sí. Del norte, ¿verdad? Y que posteriormente van Manejé creciendo. en Filadelfia, lo cual no es poca cosa. No. Manejé de Filadelfia. ¿Subiste la escalinata de Rocky Balboa, no subiste? Subí. Te vas, te subí, te ponen la musiquita, mi hijo ponía la musiquita, tan, te subí y te bajaba otra. Sí. Ese era estuve en el mercado, me fui a comer en el mercado. Pasé muy bien, era una ciudad muy buena, multinacional. Sí, como la mayoría de las urbes norteamericanas. Sí, las grandes ciudades, sí, Chicago, Nueva York, Los Ángeles. Sí, mucho español. Multiétnica. Multiétnica. Sí, se dice también multinacional, ¿verdad? Claro, sí. Encontré mexicanos, encontré chinos, comimos comida vietnamita. Entonces le saludamos al señor, ¿el apellido? John Miller. A la fecha, de la guerra de Corea. Veterano de la guerra de Corea. Bueno, ¿cuál es nuestro, agradecemos su fidelidad, cuál es nuestro... Bueno,
nuestra noticia estuvieron... ¿es buena o es mala antes? Yo creo que es buena porque lo que queremos es justamente dar tranquilidad a la mayoría de los hogares, ya que hoy amanecimos todos con esas noticias. Primero, algunas que nos llegaron días atrás desde el norte, de la zona de Concepción y Puerto Antequera, ¿verdad? Sí. De que había una alta mortandad de peces, lo que también se replicó aquí en la zona de Villeta y generó una gran preocupación, ¿verdad? Porque también hoy se viralizó un comunicado donde supuestamente se confirmaba el derrame de unos agrotóxicos en la zona de Mato Grosso, ¿verdad? Mato Grosso do Sur. Mato Grosso do Sul. Y bueno, eso hizo a que surgieran muchas especulaciones y finalmente el Ministerio del Ambiente quitó un comunicado que es el que queremos compartir a la opinión pública. La versión original dice que había una probable contaminación con residuos de pesticidas hidrocarbonados. Esa era la versión. Así mismo, pero los especialistas salieron al paso, también biólogos y otros más, ¿verdad? A desmentir. ¿Y cuál es la versión? Diciendo de que una cantidad como un camión o 2 cisternas o 3 cisternas o 4 también no puede, digamos, causar tal efecto hasta aquí, ¿verdad? O sea que eso no, por el caudal de agua que tiene el río Paraguay. Porque el río viene así, ¿no? Claro que es un río muy caudaloso el río Paraguay, uno de los más caudalosos del mundo, al menos entre los 10 más caudalosos está. Entonces, se dudó un poco de esa versión y posteriormente salió el comunicado oficial. Dice, MADES. el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, MADES, procedió a establecer consultas con el Consulado General de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, sobre una presunta contaminación del río Paraguay por derrame de agrotóxicos que posteriormente resultó en episodios de mortandad de peces en aquella región. La respuesta del Consulado General, luego de consultar al subsecretario de Agricultura Familiar, Producción, Desarrollo Económico y Ambiente del Estado de Mato Grosso do Sul, doctor Ricardo Sena, fue que hubo un episodio de mortandad de peces denunciado el 18 de marzo pasado en la localidad ribereña de Alto Paraguay, estado vecino de Mato Grosso, a 219 kilómetros de la capital Cuiabá. O sea, estamos hablando de las nacientes. Mato Grosso do Norte. Mato Grosso do Norte, bien arriba, ¿verdad? A consecuencia de ello se prohibió la toma de agua del río para la población. Sí. Estamos hablando 219 kilómetros al norte de Cuiabá. Sí. Como circula en un documento por las redes sociales, un equipo técnico no pudo comprobar derrame tóxico alguno en las mediciones de calidad del agua del día 22 de marzo y se recomendó autorizar la provisión normal de agua del río para la población. Hablamos siempre de aquella población de Mato Grosso. Sí, señor. Análisis más profundos del agua están teniendo lugar bajo la supervisión de autoridades y se divulgarán los resultados oportunamente. No se tiene registrado ningún caso de derrame de agrotóxicos, pero las autoridades de Mato Grosso están en alerta por si ese fuera el caso, para penalidades previstas en la ley, como la mortandad de peces dejó de tener lugar en la población de Alto Paraguay y tampoco se extendió río abajo. La tesis del derrame de sustancias tóxicas consideradas carece de sustento. Es técnicamente imposible que el derrame de agrotóxicos contamine el río en Mato Grosso, deje inmune al estado vecino de Mato Grosso do Sul y luego reaparezca mágicamente en territorio paraguayo. El subsecretario matogrossense, luego de consultas con su equipo técnico, informó al Consulado General que no hubo denuncias ni episodios de mortandad de peces en el estado sureño. Las autoridades brasileñas apuntan más bien a la ocurrencia de un fenómeno natural de alteración limnológica común en el Pantanal que llaman decuada. Este fenómeno, según la información dada a conocer, actúa como un factor regulador de la estructura, tipos de especies presentes y dinámica, número de individuos o densidad poblacional de las comunidades acuáticas, animales y vegetales, y debe ser estudiado principalmente en lo que se refiere a las poblaciones de peces y de organismos que componen su dieta. Este fenómeno se produce siempre en la subida de las aguas, normalmente de febrero a abril, cuando el nivel del río Paraguay sobrepasa los 3,5 metros. La alteración de la calidad del agua adecuada ocurre todos los años, pero la muerte masiva de peces solo ocurre en años en que la creciente es más significativa e inunda vegetaciones costeras
que luego se degradan y consumen oxígeno diluido. Desde el MADES, conjuntamente con el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, CEMIT, y la Asociación Paraguaya de Recursos Hídricos, se encuentra recolectando muestras de aguas en los puntos Villeta, Puerto Botánico, seguidamente en Concepción y Puerto Antequera, que serán comunicados posteriormente, según dice este comunicado. Perfecto. Interesante. Entonces, de esta manera estamos transmitiendo tranquilidad a la población, porque ya estaba corriendo por las redes sociales la noticia de que debíamos dejar de tomar agua y también dejar de cocinar con agua del grifo, sino que teníamos que cocinar con agua comercial, comprada seguramente de los supermercados, etc. Y hablando de supermercados y hablando de consumo, vos sabés manejar tu maquinita de calcular. Sí. Y a lo mejor le pido también a la gente que saque su maquinita de calcular, nuestros televidentes, Acá ya tengo. porque les voy a enseñar algo, pero es muy sencillo, es álgebra elemental. Si vos agarrás y dividís 94, y la gente puede hacer lo mismo, 94 dividido 110 menos 1 por 100. Ahí veo que se están asustando. Ahí Bueno, lo que pasa es que tengo que ver cómo están tus no, y hacer nomás. 94 dividido 110. Eso da 0,85. Menos 1. Menos 1 ¿Cuánto da? da menos 0,14. Bueno, 14 por 100 haceme. Yo soy economista y me gustan los números. Es 14,5. 14% cayeron las ventas de automóviles según el Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Con últimos meses, que aparece aquí, se llama ECN, estimador de las cifras de negocios. Y a eso no es todavía una recesión, te voy a corregir, es una enorme, sí, desaceleración de la economía paraguaya. Correcto. Y perfecto. yo no estoy siendo ñereí, estoy acá, después te puedo regalar, podemos mostrar quizá después. Entonces, la venta de vehículos, tengo venta de combustibles, venta de vehículos, todo cae, equipamiento para el hogar, seguro, supermercado, seguro vas a contarme vos en vivo y en directo enseguida. Pero, entonces, 14% cayó la venta de vehículos, y este dato que estoy usando ya está atrasado, es febrero versus enero. ¿Está bien? Sí. Bueno. Voy a mostrar otras cifras porque son muy elocuentes. Agarrar un poco, grandes tiendas de prendas de vestir. Sí. 91, este es un calamitoso. Por eso Pilar le dio de baja una semana a su gente. Manufactura de Pilar, la principal industria de tejidos del Paraguay. Entonces, ¿por qué Pilar le dio de baja? Te cuento ahora. 91. Dividido 115 menos 1%. Te estoy haciendo dividir números índices. Porque el indicador sale en números índices. Vos digo, salvaste. Y álgebra. 21%. Bueno. Entonces, 21% cayó la venta de ropa. Por eso ustedes van a ver que la gran mayoría de las tiendas de ropa paraguayas están haciendo descuentos del 50 y del 40%. Que es prácticamente el margen bruto de contribución al beneficio. ¿No vendéis de acuerdo? Claro. Y como son productos de moda, lo que hacen es se deshacen, realizan el stock, y con ese recurso financiero que el stock se realiza, ellos pagan salarios y pagan agua, luz, teléfono, los gastos fijos de sus tiendas, y ahí van empurrando con la barriga ahí la rapaz. Ahí van empujando con la barriga y van sobreviviendo. Bueno, estos son datos. Vamos un poco a algunas otras cuestiones. Vos me vas a comentar ahora del seguro. ¿Cómo está el seguro, Eduardo? Mira, nosotros estamos sintiendo una desaceleración pronunciada. ¿Cuánto por ciento? Y fíjate que nosotros generalmente, o sea, si tomamos los últimos 20 años, sí, prácticamente hasta el 2014 siempre hemos crecido. Entonces es el primer año que... En el 2014 hubo un hacia abajo. Un hacia abajo. Sí. Después, eso nuevamente estamos experimentando ahora, este año 2019. ¿Verdad? Te hablo de estadísticas del sector y te hablo de estadísticas de nuestra aseguradora en particular. ¿Verdad? O sea, estamos experimentando una desaceleración
que tiene como consecuencia, o sea, es consecuencia, mejor dicho, Sí. también de esta caída en las ventas de los vehículos, porque no se vende auto, no se asegura auto. Claro. ¿Verdad? El Ah, mercado claro, de mira. seguro de ¿Cuánto te automóviles, dije auto? 14. 14, y el mercado de seguros, el 70% de seguro de automóviles. ¿Verdad? Entonces, si bajó Te acabo de dar la si cifra. bajó un 15% las ventas de autos, quiere decir que lógicamente también podemos decir que un 15% del 70% ha bajado. Sí. ¿Verdad? O sea, haciendo cálculos grosos, te estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, la gente se asegura menos, la gente compra menos autos, la gente en un 20% se viste menos, no es que se viste menos de vestir, sino que compra menos ropa, y la gente también come menos. Ahora veo supermercado, 15,7%. Entonces, la gente compra menos, por eso es que vos le ves a los supermercadistas en la prensa quejándose. Le ves a Carlos Jorge Biederman y su equipo, que tiene un buen equipo de analistas económicos que lo acompañan. También el doctor Ramírez es uno de ellos, este embajador paraguayo que también fue ministro de Relaciones Exteriores. También haciendo análisis, todos usan esta cifra que yo estoy usando. Entonces, 15% cae supermercado, 20% cae, acabamos de decir, ropa, auto 15%, seguro también. Ahora, ¿por qué caen? Eso técnicamente los economistas le llamamos la demanda agregada. Hay un problema de demanda agregada. Hay un problema por el lado del consumo. Hay un problema por el lado de la demanda. No, hay un problema precisamente por el lado de la oferta, a tal punto que tenemos Sobreoferta, una sobreoferta. claro. Una sobreoferta que no es solamente derivada de que no hay demanda. O sea, por ahí la circulante. Bueno, ahí está la palabra. ¿Qué quiere decir que no hay circulante? Vos entendés más o menos. Yo más o menos entiendo, te voy a explicar. No, yo no soy el experto. No, si vos no sos experto, entonces ¿a quién la vamos a escuchar más? Bueno, el día 6 de mayo yo escribí un artículo acá, en el diario 5 Días, y decía en ese artículo, yo decía que nosotros en el Paraguay tenemos un problema que se llama el eterno retorno de Nietzsche. A cada año, ¿verdad? Ya sabemos luego de que va a haber inundación. Y todos los años, y decimos emergencia. ¿Cómo va a ser emergencia algo que vos tenés que esperar nomás luego ya siempre? Bueno, del mismo modo, en Paraguay siempre hay problemas de circulante. Se repite una historia repetitiva. El Paraguay, como es un país que no produce casi nada, industrializa muy poco. Y la gran mayoría de la provisión de circulante en términos de dólares, que es lo que viene de afuera, está determinado por productos primarios y naturales que se exportan. No solo primarios, también naturales. Paraguay, el dólar que viene a Paraguay, que es lo que mueve la economía, el principal insumo, la demanda agregada en Paraguay es el dólar. Y en un país donde el dólar depende en gran medida de la exportación de productos en estado natural, y el primero de ellos gente, entre 500 y 600 millones de dólares año, es la remesa de compatriotas que han ido a España, que han ido a la Argentina, y allá también Jacula de la Caballurezá en la Argentina, y entonces merma, ¿verdad?, el ingreso de divisas. En primer lugar, Paraguay es un país que depende de recursos naturales. En primer lugar, gente. En segundo lugar, soja. En tercer lugar, carne. En cuarto lugar, hidroeléctricas. Esa es la parte formal. Itaipú y Yacenetá, cuando algo pasa en Yacenetá. Itaipú es el que más envía 500 por ahí año también. Entonces, entre Itaipú y remesas, 1.000, 4.500 es soja, 1.500, 1.700 es carne. Y dicen que 1.000 millones es la marihuana, que es muy importante en el Paraguay, porque si no hubiera marihuana, estaríamos mal. Marihuana es el mandillú nuevo, es lo que era antes el algodón. La marihuana tiene un gran efecto redistributivo, sin hacer juicio de valor. Ya que es normal, es formal, informal. En la agricultura familiar. En la agricultura familiar campesina. Entonces, con estos elementos, en el artículo yo decía que el Paraguay, si no rompe la maldición de la dependencia de los recursos naturales, seguiremos teniendo
estos eventos donde se desacelera la demanda agregada porque hay falta de circulante. Porque al final de cuentas, lo que yo consumo es tu ingreso y lo que vos producís es mi consumo y lo que yo produzco es tu consumo y es mi ingreso y viceversa. Y eso es lo que hay que entender en economía. Cuando no hay si yo me fuera y te dijera a vos, te cambio curso de economía por un seguro, automáticamente haríamos nosotros el trueque. Pero se necesita el circulante que hace el intercambio entre póliza de seguro y una consultoría financiera que yo te podría dar. Por ejemplo. Entonces yo te digo, te doy 10 horas de consultoría financiera o de análisis económico y vos me das una póliza de seguros para el Jeep que yo tengo, por ejemplo, y me renovás ya con eso. O un mes de trabajo enseñando eso en tu empresa de seguros, pero como no hay el circulante que es la moneda que hace, cambio, que es el medio de cambio, entonces cuando no hay circulante, la economía se desacelera. Y vos me dirás, ¿y por qué no se emite nomás? No, eso no te iba a preguntar. Pero la gente puede preguntar. Hay muchos que apelaron a la maquinita, ¿verdad? Y fabrican nomás la plata. ¿Por qué no agarramos nomás y emitimos nomás? Imprimimos guaraníes. Imprimimos nomás guaraníes y allí yo te diría, guarda, que allí tenemos un problema, que ese guaraní tiene que, para que no sea una emisión inorgánica, una emisión reí nomás, tiene que estar respaldado por precisamente dólares, para que sea algo real, para que no sea algo ficticio. Porque si no, se convierte en una especie de hecho, es una mercadería más. Y cuando abunda, ¿qué pasa con una mercadería? Su precio baja. Eso significa inflación. Claro. El guaraní se deprecia, quiere decir que vale menos, ergo, el precio de las cosas de un celular comienza a subir. Víctor Raúl, y ese es sencillo. ¿Vos me permitís? ¿Se entiende, vio algo? Vos me permitís, ya que nosotros siempre procuramos enseñar. También hacemos didáctica. Un poquitito. Compartir con la gente algo sobre la teoría del dinero. Sí. ¿Me vas a dar dinero o no? Sí, te voy a dar dinero. Pero yo no tengo nada, che, para compartir. Vamos a explicar una cuestión acá. Explicamos. Comenzá vos, yo te sigo. Acá yo también Anteriormente vos hablaste de que el dinero acá tengo una platita. Vos hablaste de que el dinero tiene que estar respaldado por algo, en este caso dólares, ¿verdad? Sí, pero anteriormente se tenía un patrón que era el oro, ¿verdad? Ahora se habla mucho del oro de Venezuela, acá Paso Yobay. Bueno, el oro es algo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Así es. Y entonces, anteriormente, cada emisión de divisas tenía su respaldo en oro, ¿verdad? Es por eso que la mayoría de las monedas alrededor del mundo tienen su nombre relativo al peso. La libra, ¿verdad? El peso, la peseta, etcétera, etcétera. Siempre tiene una medida de peso. Sí. En algunos países como Inglaterra, en el Reino Unido, que tienen la libra, ellos mantienen la tradición del patrón oro, diciendo que está la figura de la reina de Inglaterra. Como garantía. Y dice la reina de Inglaterra, I promise to pay the bearer on demand the sum of £1. Yo, la reina, prometo abonar al tenedor de este billete la suma equivalente a £1, a una libra, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre la moneda inglesa, que tiene su respaldo, con lo que es nuestro billete guaraní? Que no necesariamente tiene su respaldo en oro. Este billete, según dice el Banco Central, tiene curso legal y curso legal quiere decir que la ley le da. La ley le otorga un valor. Y fuerza cancelatoria. Y fuerza cancelatoria ilimitada en todo el territorio de la República. Ahora, o sea, se limita al territorio nacional. Ahora, ¿qué puede cancelar? Todo se puede cancelar. O sea, nadie puede negarse a recibir este billete guaraní dentro del territorio nacional para cancelar una deuda. Por eso dice fuerza cancelatoria ilimitada, ¿verdad? En todo el territorio. El patrón oro se dejó utilizar. Este dinero fiduciario. Sí, nosotros tenemos confianza en él, ¿verdad? O sea, el guaraní, por eso se dice que el guaraní es la moneda más estable de la región, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero
como vos bien dijiste, si sube al Banco Central o al Gobierno Nacional un irresponsable que diga, vamos a imprimir nomás acá los billetes, Sí, vamos a sin- imprimir sin el guaraní respaldo alguno. sin ningún tipo de respaldo, sin ningún... Entonces, ¿qué va a pasar? El valor del guaraní va a bajar. ¿Y qué va a ocurrir con Los el precios precio van a de las subir. cosas? Van a subir. Sí, es una especie de impuesto. Así mismo. Bueno, por eso es que se necesita dólares que estén respaldando emisiones, se necesita dólares que estén respaldando el M1, que es lo físico, porque también después está el dinero bancario. El dinero bancario es, así como el Estado puede crear dinero, por una manera casi de alquimia, los bancos también pueden crear dinero. Porque cuando yo deposito este dinero, acá hay 200.000 guaraníes, yo me voy a deposito en el banco X y automáticamente el banco agarra, te presta a vos, pero mi dinero está allí, pero convirtió 200.000 guaraníes En 400. 400, porque te da una chequera a vos y te dice, vos tenés una chequera, vos podés emitir cheque por 400. por 200 nomás, ¿entendés? Pero el físico, el purete, solamente hay 200. Claro. ¿entendés? Todos están entendiendo, allá mis alumnos están Y aprendiendo. está el dinero plástico. Sí, sí, y también, que es crédito. Bueno, Claro. pero sin entrar ya en esos que son cuasi dineros. En Honduras, sin entrar en Honduras. Sin entrar en Honduras. Bueno, a lo que voy es que, entonces, dicho esto, nosotros tenemos problemas de circulante porque tenemos una gran dependencia de dólares que mandan acá para que esta rueda comience a girar. ¿Verdad? ¿Cuál es la manera de cómo el Estado paraguayo siempre es procíclico? Te voy a explicar cómo dice la teoría económica qué debe hacer el Estado cuando la cuestión comienza a desacelerarse. Él tiene que acelerar. De acuerdo a la teoría keynesiana. No, inclusive no, en el mundo capitalista no hace falta que sea presidente, no hace falta que emitas dinero ni nada. Que es lo que hacen los gobiernos, tienen que ser anticíclicos. Las obras públicas que prometió el señor Mario Abdo, claro, no, y por eso te digo, sí. es saludable porque va a generar empleo, porque hay inclusive bonos emitidos, nosotros estamos pagando intereses de bonos soberanos que trajeron dólares y por problemas gerenciales y de no ejecución, entonces el gobierno no es anticíclico, sino que es solamente procíclico. El dinero, cuando la economía está creciendo, recauda más y gasta más. Y cuando la economía se desacelera, recauda menos y gasta menos. El dinero, el Estado, y eso no es, eso hace todo el mundo. No, estoy tentado a decirte otra Y cosa decir. sobre el Estado nomás, ¿verdad? ¿No? Y decir. De que hablamos de procíclico y anticíclico y bicicletero, lo que son la mayoría. También. Porque ellos también están emitiendo bonos para pagar cuentas anteriores, cuotas de su DBJ anterior. Pero yo, por lo menos, no creo que estemos dañando seriamente las leyes del mercado, porque después la economía vuelve a su nivel equilibrio, normal. porque ese es un momento nomás. Yo también creo, y en eso coincido con el Banco Central, no es que nos estamos yendo ya a ninguna recesión, a ninguna crisis económica. Sí creo que hay una momentánea desaceleración y ahí donde el Estado debe meter folio, dice el rapaz, debe meter combustible, tiene que acelerar y eso es, por ejemplo, si el Metrobús hubiera estado ahora funcionando, si el Metrobús estuviera generando trabajo sobre la avenida Eusebio Ayala en este preciso instante, nosotros tendríamos muchos sanlorenzanos, fernandinos que estarían recibiendo para asuncenos, yo mismo, vos mismo, estaríamos vendiendo quizá algún producto donde nosotros formamos parte de la cadena del costo, del valor de ese producto, ¿verdad? Entonces vos estarías vendiendo a lo mejor algún seguro para un camión nuevo que va a llevar asfalto para el Metrobús sobre la avenida Eusebio Ayala, porque vos ahí entonces, porque vos sos parte de ese costo, del costo de ese Metrobús. Y entonces yo creo de que el Estado en Paraguay no es un Estado que es capaz de equilibrar cuando hay problemas de demanda agregada. Otra de las maneras cuando hay problemas de demanda agregada es soltar el crédito. Bajar las tasas. Bajar las tasas. Soltar el crédito y bajar las tasas. De manera que haya más competencia entre los bancos. Que los bancos comiencen a competir con la mejor manera que existe en un mundo de libre mercado
Para competir, ¿qué es el? Libre comercio. No, el precio. Claro, el precio. La mejor manera de competir es yo soy más barato que vos, comprar de mí. No, ese fue. Petirosi. ¿Qué es Petirosi? Pase adelante, señor, ¿qué se le ofrece? Ahí al lado me ofrece. Yo soy especialista en eso. Me voy a caminar por los mercados, me voy al mercado de Abasto a veces, o al mercado 4, y digo, no, allá pues más barato será. No, entonces yo te bajo también, dice. Y ahí vas. Che, Víctor, Raúl, decimos una cosa, y sobre todo a la audiencia aquí que sepa un poco y que analice el tema del crédito ya que tocaste, ¿verdad? Yo escucho mucho, con frecuencia, compañeros de trabajo, gente trabajadora que tiene su trabajo estable incluso, ¿verdad? Que te dice, pero yo quiero comprar para mi casa, quiero comprar esto, quiero comprar aquello, pero no hay, te dice, para el estándar de la clase media. La mayoría de los inmuebles que te están ofreciendo hoy tienen un target demasiado elevado, ¿verdad? Por poner de ejemplo, los inmuebles que están aquí sobre la avenida Santa Teresa, ¿verdad? Y eso no está al alcance de la gente normal. ¿Qué se tiene que hacer realmente? ¿No sería una buena opción la de bajar justamente las tasas de interés o flexibilizar el crédito como para dinamizar la economía? Sí. Vamos a hacer un corte y a la vuelta vamos a explicar que lo que dice Víctor González Acosta salió en 5 días, hace 3 o 4 días precisamente, y él dijo que existe ya la ley que garantiza el crédito para impulsar construcciones en este mercado de gran déficit de viviendas que estamos en Paraguay, para la clase media, media baja, inclusive para la clase baja, ¿por qué no? Todos tienen el derecho del acceso a la ciudad, según las Naciones Unidas y los ODS, pero no está reglamentada la ley. Guatana de calcular. Entonces, a vuelta del corte al cual vamos ahora, nosotros vamos a explicar cómo se puede impulsar por el lado de la demanda agregada, por el lado de la construcción. Silencio del tiempo, en toneles de roble llenos de historia, nace una exquisita bebida solo para los más exigentes. Tres Leones, ícono de sofisticación en destilados añejos, ahora tiene ron. Ron Tres Leones. Una edición limitada con los mejores blends de ron hechos de pura miel, con un refinado sabor envolvente. Las cosas buenas llevan su tiempo. Las extraordinarias, más de 55 años. Ron Tres Leones, reserva del fundador. Un legado extraordinario.
Dale. Gracias por seguir con nosotros. Estábamos conversando sobre cómo se puede reimpulsar la demanda agregada en Paraguay, el consumo en Paraguay, en este momento en que existe un periodo de desaceleración de la economía por falta de circulante. Y decíamos que en Paraguay nosotros estamos prisioneros de alguna forma, también le llaman la enfermedad holandesa, llaman algunos, del circulante, que es el dólar que viene desde el extranjero por medio de las exportaciones de soja, exportaciones de carne, remesas de paraguayos que viven en el exterior. Y también aquí me olvidé de un tema muy importante que es la reexportación desde Ciudad del Este. También trae monedas extranjeras, porque importan y ellos reexportan por medio, hoy ya es por medio del comercio de compras. Antes era por medio de los muambeiros o sacoleiros, que eran otra vez dealers de esos productos en São Paulo. ¿Vos sabés cuáles son las mayores tiendas? En el artículo que yo escribí el 6 de marzo, yo puse acá el grupo de los 9, que son los mayores importadores de Ciudad del Este. Número 1, Mega Electrónicos, Cell Shop, Roma Informática, Flytech, GameTech, España Informática. Estos son monstruos. Cualquiera de estos te mueve 300 palos verdes al año. Estos son chumbo grosso, peso pesado. Flytech, GameTech, España Informática, Hermanos Nazar, Hermanos Díaz, que tienen un shopping sin gente en Salto del Guairá, ¿conoces? Conozco. Y Vía Brasil, entre otros. Shopping Mercosur, el que está en Salto del El que Guairá. está en Salto del Guairá. Estos, Hussein Díaz. Todos estos que te acabo de decir son 9, son del grupo de los 9. Importan entre 3.500 a 3.500 millones de dólares año, estos tipos, 9. Ellos están nucleados con la Cámara de Importadores de Ciudad del Este de Tony Santamaría, nuestro amigo, ¿verdad? ¿O no? Sí, están ahí, pero ya está cayendo el protagonismo de Tony y de la fe de cámaras. De la fe de Cámara. Ahora, sí. ahora es este de la petisquera. Él es el líder de ellos, me voy a recordar enseguida, se llama Cámara de Comercio y Servicio de Ciudad del Este. Este es el dueño de la petisquera, enseguida te vas a recordar, de origen sirio, yo en este momento no me estoy recordando. Y estuve con ellos la semana pasada y me dicen que las ventas cayeron en un 30%, porque ellos dependen mucho del dinamismo de la economía brasilera. Y en Brasil ahora hay muchos cambios con Bolsonaro, hay situaciones donde todavía no se definen, como por ejemplo la jubilación. Bolsonaro están pagando impuestos a la renta en el Brasil. Todavía la economía no despega en el Brasil. Entonces con esto nosotros decimos de que, bueno, ¿cómo hacer? Y bueno, vos hacías la pregunta, ¿y no será que podemos impulsar? Y yo te decía que hablando con Víctor González Acosta de la CAPADEI, Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios del Paraguay, me dice él, sí, falta unidades habitacionales para la clase media, media-baja, 3 palos, 4 millones de guaraníes por mes, 3,5 millones tiene que ser la cuota. Y no hay abundancia de oferta para eso, porque no hay abundancia de crédito para esos niveles, o inclusive inferiores, 2 millones de guaraníes, que es un buen dinero, un salario mínimo. Y me dice el señor González Acosta que lo que falta es que la ley que ellos lograron ya el año pasado, de una reverenda vez se reglamente. Está la ley, pero no está reglamentado. No está el decreto reglamentario. El decreto reglamentario, perdón. Y el decreto reglamentario va a permitir que los bancos puedan acceder también, porque ellos se fondean también, ¿verdad?, a través de la AFD, etcétera. Y que ellos puedan fondearse, no sé si IPS también creo que iba a estar fondeando, a menor tasa y a mayor plazo. Y a partir de allí es que también nosotros podemos ver que 14 a 15% la construcción está también desacelerada. Por otro lado, hay un tema que es el crédito. El crédito es muy importante en políticas anticíclicas. Cuando el ciclo es a la baja, entonces vos tenés que, de alguna manera, soltar el crédito, tenés que ser más flexible con el crédito.
Eso no significa que no haya un control, porque al final de cuentas es para una oferta abundante y hay también para una demanda que de alguna manera está insatisfecha. Hay un famoso cuento, no es un cuento, sino que es una historia de la cooperativa de los babysitters. En Estados Unidos se publicó un artículo de un economista, se debe recordar, escribí el artículo, y la cooperativa de los babysitters te demuestra de que cuando hay problemas de demanda por problemas de circulante que hacen de medio de intercambio, lo que hay que hacer es soltar más crédito. Para que se suelte el crédito, probablemente el Banco Central va a tener que no pagar tanto en sus letras, por sus letras de regulación. Porque lo que el Banco Central hace, y vos que tenés una concepción de mercado, quizá me des la razón, el Banco Central paga muy bien a las letras de regulación, que son instrumentos para evitar que haya una expansión monetaria, inflación. Entonces el Banco Central, ¿qué hace? El Banco Central paga muy bien, paga 5 o 6%, y cuando el Banco Central paga 5 o 6%, ya está por encima prácticamente de la inflación, y los bancos, en vez de prestar y arriesgarse y bajar sus tasas, ellos, claro, cuando tienen mercadería de sobra, cuando un banco tiene mercadería de sobra, ¿cuál es la mercadería que nos está colocando en el mercado? Dinero. ¿Qué hace una empresa cuando tiene mercadería que no está vendiendo? ¿Qué hace? Estoquea. No, baja el precio. Ah, no, claro, Claro, para hace? tratar de sacar. Claro, si hay, sí. la otra vez me fui a No, comprar unos zapatos. le pone un descuento del 20, del 30, Sí, 50, 2 claro, por 1. Pague 2, lleve 3 unidades. Sí. Bueno, los bancos tienen que hacer pague 2, lleve 3, que es bajar la tasa de interés. Pero los bancos no se hacen, porque ahí asumen riesgos. ¿Está bien? Y para evitar asumir riesgos, entonces los bancos privados, que lamentablemente en Paraguay, los que trabajan en los bancos privados, trabajaron hacía poco tiempo nomás en la banca pública. Dame un ejemplo. SP. ¿Quién vio ese? ¿Y tu líder, pues? Sí, podría ser uno, pero hay alguien peor. El presidente del Banco Central, Fernández Valdovino, que se ponía el pañuelo colorado cuando era presidente del Banco Central, haciendo campaña por el señor Santiago Peña, sale y al día siguiente se va y se sienta en el escritorio del banco. Creo que está, ¿dónde está? No Amambay. Ah, claro. Está en la cálcula. Sí. La puerta. No, y Santi Peña está ahí también. Y también. Y Lea también. Y Lea también. O sea, eso no se permite en un país serio, que vos uses la puerta giratoria. Sector público, sector privado, sector público, sector privado. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando yo soy presidente del Banco Central, que yo manejaba la política monetaria, comprando o vendiendo letras de regulación, y después me voy al sector privado, y el que sube allá es otro socio mío nomás. Entonces yo le llamo al tipo y le digo, che, cuate, le digo al presidente del Banco Central, che, me sobra mercadería, le digo. Espera que yo emito letras de regulación, y entonces vos colocás acá, y ya está. Debe haber millones de razones. Y ganás en una abrir y cerrar, ojo. En una así. En vez de decir, che, no tengo la posibilidad de que vos me des a mí la plata y a riesgo cero gane 5%. Salí al mercado, golpear la puerta de los demandantes de crédito y salí a buscar clientes y pelear al mercado. En Paraguay todavía la economía del mercado no llegó, a vos que te gusta tanto el mercado. Y claro, yo quiero que llegue la economía. A mí claro. me tildan de progresista, de marxista, de no, comunista. vos sos liberal. Y a mí me tildan, algunos me dicen la pucha, porque de vez en cuando quiero porque el banco, ¿cómo se llama? Que el Estado intervenga. Pero nosotros tenemos que lograr justamente... Pero no llegó todavía. Nosotros tenemos que lograr que el Los consumo no llegue. Tenemos que lograr que el consumo llegue y que tenemos que generar el verdadero capitalismo. Acá pues no hay todavía capitalismo. No, acá pues hay capitalismo acá hay clientelista. Nomás. Capitalismo clientelista es lo que hay acá. Claro. Porque las licitaciones y todo están amañadas. Eso claro. se dice, va a llevar vos, va a llevar vos, va a llevar vos. Claro, ese es otro modelo. Entonces, no existe una competencia real. No hay. No existe justicia. ¿Dónde no hay competencia? Por eso también la economía no se dispara muchas veces. ¿Dónde? Y ahí justamente ¿Dónde? te voy a hablar un poco de en telecomunicaciones son 3, 4 nomás. Monopolio. Supermercado. ¿Cuánto hay? No, y tener, bueno, pues por lo menos está en el sector privado. ¿verdad? No, pero unos cuantos no manejan. Ya sé, Víctor Raúl, pero está en el sector privado.
y se pueden generar nuevas oportunidades y competidores afuera pueden llegar también, porque estamos en una economía de libre mercado. Ahora, hay algunos sectores donde hay monopolio real. Ejemplo. Del Estado, y Copaco, INC. vos tenés INC, la misma ANDE, la SAP, ¿verdad? Y son empresas No, la SAC principalmente compite en deficitarias. 4.000 proveedores de Pero agua. solamente donde no llegan, hay convenios que junta de saneamiento y compañía. Pero acá en Asunción, ¿cómo hacer? Y Bueno. ellos son los que revientan todas las calles todos los días. Sí, son. Pero lo relevante es que también para que una economía se dinamice, tiene que funcionar la competencia. Los bancos, desde mi punto de vista, no compiten entre sí en la medida que sí deberían de competir. Vamos a otro. ¿Cuál es probablemente el sector más dinámico de la economía? Donde no hay libre mercado. Te voy a dar uno. Viste que la soja es uno de los más dinámicos sectores de la economía paraguaya, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de un libre mercado? Este es el libro de primer curso de la Escuela de Economía. Libre circulación de información. Todos saben a cuánto se compra, a cuánto se precia, se vende. Gran cantidad de oferentes y de demandantes. Nadie es tan grande como para poder influir de manera individual sobre el precio. En el mundo de la agrobusiness, vos sabías que unos cuantos son los que agarran todito, son los Sí, que claro. tienen los puertos. A, B, C, D. ¿Conoces ya? A, B, C, D. ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Herea. Hasta ahí no va. Bueno, ellos hacen contratos de gaveta, dicen los brasileños, con los que plantan. Los plantadores de soja también son esclavos de estos tipos. Vos la que hay libre mercado. Porque yo soy un acopiador grande, pongo mi silo y 40 kilómetros a la redonda son toditos mis esclavos. Ganan bien no a mis esclavos, pero son esclavos míos. Y yo a ellos le hago contratito. Ese contrato no tiene mercado secundario. Es un contrato conmigo, a mí me tenés que entregar después saco de soja. Porque yo te presto plata, yo te doy Insumo todo. bueno. Pero acá no hay una bolsa de productos que funciona. No hay un mercado donde, no hay una bolsa donde dice Favero le compró a Joãozinho da Silva a tanto y Joãozinho, vos ya viste eso. Mira, disculpame, Víctor, ¿Vos ya viste? pero no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. ¿No viste todavía eso? No, te voy a decir por qué. Yo no lo he visto. Quizá en lugares muy aislados ocurra lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Pero en mercados hipercompetitivos donde hay una gran competencia de los que quieren comprar y los que quieren financiar, ¿verdad? Se pelean. No, se pelean Y en están esa parte. Santa Rita, San Alberto, allá en la zona de Catuesté y compañía. Pero vos le tenés, antes de empezar a plantar, el tipo está recibiendo ofertas. Sí, yo sé. Viene Dreyfus, viene Cargill, viene Bunge, viene ADM. Pero cuando cierra el contrato. No, claro, pero ahí vos... Y ojo, yo siempre digo no lo hay siguiente. compraventa de ese contrato, no es Chicago. Pero ese. yo siempre digo lo siguiente. También tener la posibilidad de hacer lo que hace Eugen Junghans, el dueño de La Rubia. El dueño de La Rubia es uno de los pocos, bueno, quizá ahora ya hayan más, ¿verdad? De Colonia Independencia. De Bellavista, Bellavista Sur, ¿verdad? Eugen Junghans, el dueño de Yerba de La Rubia. Le conozco. Un gran señor. Y él planta soja orgánica. Ese ya. Bueno, ¿Eso pero- sabe cómo se llama eso? Diferenciación de productos, dicen los ¿Sabe a marqueteros. cuánto vende él? No depende de Chicago. Él vende a Holanda a 3 veces el precio. Claro. Claro, minimización de costos Claro. o diferenciación de productos, dice No Porter. tira una gota de glifosato. Ah, eso también podés hacer. O sea, vos podés hacer lo que... la gente, ¿por qué hace el famoso monocultivo? Y no es tampoco monocultivo porque plantan soja, plantan trigo, plantan maíz. Eso hay que decir también. Algunos plantan también canola y otras variedades. ¿Verdad? Pero ¿por qué lo hacen? Es porque les es rentable nomás. ¿Verdad? Hay excepciones cuando hay sequía, cuando hay plagas como la roya y qué sé yo. Claro. Pero por lo general es rentable, por eso siguen ese modelo. Claro. Yo lo que quiero es que haya un mercado secundario, ¿verdad? En valores y en commodities.
Porque ese es el verdadero Rosario. Te iba a decir, me leíste las mentes. Llegamos a tener un mercado de cereales importantísimo en el Cono Sur, como fue el mercado de Rosario, ¿verdad? Me parece que sí. Y sí, pero en la época vos te acordás que era el granero del mundo, la Argentina, y por Rosario salía gran parte de la producción. Sí, pero hoy Rosario tiene una bolsa, papá. Sí, se compra, sí, se vende, se compra, yo se sé, vende. yo sé, pero la gente, pero como nuestra soja va principalmente al mercado chino, ¿verdad? Y está regulada secundariamente por la producción de los Estados Unidos. O sea, dependiendo de cómo haya salido la producción de los Estados Unidos, nuestro precio, tanto el de Brasil, de la Argentina como el de Paraguay, sube o baja. Claro. ¿Verdad? Porque principalmente son los Estados Unidos los productores, ¿verdad? Si nos venden desde allá, entramos nosotros. Entramos nosotros con mejor precio. Igual se vende, pero se vende a menor precio, ¿verdad? Pero parece que ahora ellos van a comerciar más. Ahora está de hecho complicada la relación entre ellos. Hay guerra comercial. Que hay que ver cómo va a terminar, porque cada país tiene también su propia política de seguridad alimentaria. ¿Verdad? Yo entiendo que China está con un proyecto muy importante de obtener su soberanía alimentaria, como se habló también en su momento. Rusia está también en ese tren de cosas y bueno, eso va a condicionar mucho también nuestro mercado. Volviendo, ya casi concluyendo nuestro programa, reivindicamos un poco también el rol del Estado. El Estado paraguayo tiene en este momento, más aún, un nuevo gobierno que ha hecho muchas promesas en términos de inversión de obras públicas. No se están viendo todavía esa inversión masiva o maciza de obras públicas. Lo que yo sí veo es la ruta 2 y 7, que vos también conocés, el sector privado allí sí. A toda bala, porque es una concesión, ellos están invirtiendo, pero creo que todavía falta, por ejemplo, caminos vecinales, ¿verdad? Caminos vecinales, hace falta que se invierta también, que las ciudades también inviertan, no tienen recursos, pero hace falta que recauden más. Ahora viene aparentemente una amenaza de una reforma tributaria que puede ser que sea más regresiva aún la economía paraguaya. Claro, porque como estuvimos no hablando... la economía, los impuestos, perdón. Es que como estuvimos hablando hoy aquí, lo que se necesita en momentos de recesión es justamente fomentar el consumo, ¿verdad? Claro. Nosotros tenemos que flexibilizar todo. Si subir los impuestos... Si subimos los impuestos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar en el pozo. El IVA quieren tocar ese. Pues imagínate vos, ¿verdad? O sea, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir al IVA al 22. O sea, ya estamos en un sistema bastante desigual de pago de tributo, ¿verdad? Porque los impuestos indirectos constituyen un porcentaje demasiado elevado de la torta, de los ingresos fiscales, ¿verdad? Y ahora otra vez empezar a hablar de nuevos tributos con el déficit gigantesco que hay en lo que es el manejo de las cosas públicas. Pero hoy estuve viendo justamente... Calidad del gasto. Calidad del gasto. Estuve viendo las estadísticas de la cantidad de funcionarios, cómo subieron de la época de Nicanor a la época de Lugo y de la época de Lugo a la época de Carter. ¿Tenés cifras? Estamos por arriba de los 300.000. 300.000 funcionarios. 320.000 funcionarios. Una locura. No podemos seguir sosteniendo este Estado en estas condiciones. Bueno, yo creo que vamos a dar para otro programa este tema. En la próxima semana tenemos que retirarnos porque comienza otro compromiso que va a ser en vivo y en directo por el canal 16, el canal de Tigo, el canal del diario 5 Días. Pero prometemos que probablemente vamos a traer en la próxima semana a algunos analistas, o a uno por lo menos económico, para seguir profundizando sobre esto que hemos dado en llamar la desaceleración de la economía paraguaya en este primer cuatrimestre del año. Muchísimas gracias y buenas noches. Es imposible ser paraguayo sin una definición de propósito. ¿Cuál es nuestro designio colectivo? Es imposible ser paraguayo y no hacerse la pregunta ¿cómo no hemos desaparecido en la guerra contra la Triple Alianza? La pregunta es la siguiente: ¿muero por mi patria o muero con mi patria? La reconquista del Chaco ha sido un pacto político-social, militar, económico y financiero de todos los paraguayos. Hemos combatido a dictadores. Tenemos un premio Cervantes hablando una lengua indígena.
Conquistamos trofeos deportivos alrededor del mundo. Nuestra imaginación cinematográfica ha ganado premios internacionales. Y hasta hemos podido extraer música de basura reciclada. De todas estas realizaciones nos hemos enorgullecido. Nuestra historia y nuestros valores todavía están con nosotros. Un futuro grandioso acaba de nacer y vos podés ser parte de esta historia.